José María Chema Serralde, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo Mi van? Chema, ¿Cómo va bienvenido. todo, Bienvenido, papá. Muchas gracias. Oye, pues el viernes es el Día de la Bandera. Sí, ¿tú crees? Y bueno, ya tiene, pues bueno, es un aniversario significativo porque además está situado, como que muchas veces te ponen en la escuela, digamos, ¿no? Sí. A conmemorar, digamos, la fecha, pero es complicado también porque no es fácil explicarlo. O sea, ¿por qué estamos conmemorando el 24 de febrero, etcétera? Y además, sobre todo, bueno, que es un poco el interés de nuestra sección, hablando de arte y cultura en la red, ¿de dónde viene la bandera mexicana? Claro. ¿No? O sea, hubo como un autor, hubo alguien, sí, se le atribuimos al pintor, ¿no? Claro. Sí, porque no salió de la nada. Exactamente, de algún lado tuvo que haber salido. A alguien se le tuvo que haber ocurrido. Exactamente. Bueno, el problema es que casi es cierto esto. Es decir, sí se le ocurrió a alguien, pero no se le ocurrió nada más a una persona. Es en realidad el resultado, y es justamente lo que conmemoramos los 24 de febrero, el resultado de una evolución histórica, ¿no? Sí. Y además algo que es muy bonito es que puedes pensar en la bandera como definitivamente un retrato cultural del país en el que está confeccionada. Es decir, cada bandera tiene mucho de lo que somos. No, yo no sé qué, bueno, no, se podrá arguir lo que sea, pero este país está muy claramente representado en la bandera, como muchos otros. Entonces, bueno, vale la pena echarse un clavado, ¿no? A un conjunto de páginas y a fuentes, pues más o menos, digamos, fidedignas, para poder entender de dónde viene la bandera y quién la inventó, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué les parece si, bueno, hacemos como este pequeño viaje en el tiempo? La primera cita, digamos, que podemos darnos es en una universidad, ¿no? Por ejemplo, la de Guadalajara, que tiene, digamos, un recurso constante publicado en línea sobre el 24 de febrero. Y bueno, aquí podemos entender que el ícono de la bandera, olvidemos el escudo por ahora. Ahora pensemos, claro, sí, en una evolución natural de la iconografía patria, de un símbolo patrio, pero fíjate cómo la representación y este momento en el que el cura Hidalgo pasa por, digamos, literalmente tiene que tomar una efigie para representarse y toma a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, es interesante porque era la Virgen de Guadalupe contra los enemigos que utilizaban otra Virgen en su estandarte. Entonces, qué interesante. La conformación de una república que después, posteriormente de la república. A partir de la religión, ¿no? Exactamente. La independencia, por supuesto, tiene este primer ícono. Entonces viene este primer eje, que es el religioso, ¿no? Ok. El segundo, estamos viendo estas banderas, la evolución de la bandera mexicana a través justo de las águilas reales, ¿no? Esta iconografía, bueno, viene por supuesto, de Europa, es europea, es inminentemente, bueno, los reyes de España, por ejemplo, ¿no? Este es un escudo posterior, ahora vamos a hablar de él, pero lo que sí tenemos que tener claro es que estas águilas reales están heredadas también de una iconografía europea. Por supuesto, después, en la época de Carranza, ya había estudios, por supuesto, la antropología y la arqueología mexicana estaba, por supuesto, estaban dando sus grandes frutos en el siglo XX. Durante el siglo XIX ya sabíamos mucho de códices, ya sabíamos mucho de muchas cosas que construyeron esta reimaginación de los íconos de un águila real a los códices mexicanos, ¿no? Frente a los códices mexicanos. Pero bueno, una de las cosas que me divierten mucho es este asunto. Estamos conmemorando justo el momento en el que un ejército independentista adopta esta bandera de 3 colores, ¿no? Que posteriormente, cuando se consuma la independencia, Iturbide dice, hey, bueno, pues ¿qué creen? Esta es una gran idea. ¿Por qué no adoptamos justo esta bandera de 3 colores que tenía, por cierto, una corona como los reyes, ¿no? Exacto. Está padre, ¿no? Entonces, fíjate, ya tenemos varios íconos reunidos. Entonces, es religión más esta cuestión de la unidad, ¿no? Imperial, que aquí no es imperio, bueno, pero ok. Pero sí, claro, viene de ella. Exacto, ¿se entiende la coronita? Claro. Entonces, Sí, nos 1, queda 2. clarísimo con ese signo. Exactamente. Entonces, ahora viene esta cuestión como debate. Entonces, las 3 garantías, ¿no?, proclamadas por Iturbide están instauradas en ese concepto. Los 3 colores de la bandera originalmente representaban eso: religión, ¿no? Independencia y unidad. Claro. ¿Ves? Entonces, claro, esta es una lectura muy interesante porque creo que entender nuestra bandera y qué
la bandera viene de ahí, los íconos, símbolos patrios provienen de ahí, bueno, dan mucha buena, o sea, mucha gran información. Y sobre todo lo que tú comentabas, ¿no? De que pareciera que cada bandera es como una fotografía, Quique, justamente del momento que se estaba viviendo, ¿no? Totalmente. De la evolución, claro. Totalmente, Exacto. totalmente. Bueno, y no vayamos muy lejos, o sea, creo que también hay, o sea, en las venas de este país también está de nuestra cultura está instaurado, digamos, estos tres ejes. Claro que después Benito Juárez, obviamente, en la reforma de todos estos conceptos en los liberales, los convierte, digamos, en otra cosa. Esos tres colores los significa de otra manera. Pero me interesa mucho que, bueno, antes de despedirnos, pues pensáramos que el lábaro patrio, y bueno, en realidad la iconografía, se ha transformado y se ha releído de muchas maneras. Entonces, ¿qué les parece si vemos algunas imágenes justo de cómo hoy, en un marco, por supuesto, legal, digo, o sea, en la medida en la que se tiene que respetar por ley los símbolos patrios, el arte ha reentendido esto. El concepto y la bandera que ustedes ven hoy, ese icono, viene mucho del muralismo, ¿no? Sí, entonces, claro. la famosísima ilustración que estamos viendo en pantalla de los libros de... O cuando menos en la primaria, ¿no? En la primaria, Creo que ¿no? todos en primaria Exactamente. llevamos un libro de texto con esa imagen. Claro. Esta representación, ¿no? Que bueno, viene por supuesto de la cultura del muralismo, ¿no? Ajá, es decir, la iconografía patria que hoy vivimos todos los días, en realidad viene del siglo XX y viene de una época entre el 1910, 1916, digamos, ¿no? Cuando está es decir, del carrancismo, hasta el arte de los años 40 que rescata, digamos, ¿no? Son El muralismo bellísimos. mexicano, exacto, que es bellísimo. Entonces, es curioso que quien en 1968 rediseñó la bandera, bueno, no es que la haya cambiado, solo la rediseñó para que lo conocemos, es Francisco Epensa Helguera. Epensa Helguera es básicamente la generación de los alumnos de los grandes muralistas de los años. Claro, Entonces, está. literalmente es un muralista el que lo hace, del mismo modo en que las portadas de los libros se ilustraron con la gráfica de... Es muy contemporáneo, ¿no? Y que ya es la bandera que ¿no? conocemos hoy. Claro, Eso es lo exactamente. importante, claro. Entonces, bueno, los sitios que hemos dado en pantalla, pues básicamente te pueden dar esta información, te pueden dar un recorrido espléndido sobre qué se está haciendo en el arte contemporáneo con respecto a los íconos patrios, otra vez retomando esas ideas de religión, patria, independencia, interesante. Hay Claro. una cantidad de relecturas contemporáneas que, bueno, podemos ver en línea, así que, pues... Gracias, los invitamos Chema. a darse una vuelta, ¿no? ¿Qué les parece, no? Chema, pues, Gracias. muchísimas gracias por el aprendizaje. Ya aprendí algo nuevo en mi Quique, ¿no? Eso, Vamos, claro, gracias. Beto. Y bueno, Bueno, además de celebremos aprender esto. también hay que divertirnos y bueno, si ustedes igual que yo amante del fin de semana, ya casi viene el fin y precisamente pues algo que hay que ver sin duda es el teatro y qué mejor que tener buenas recomendaciones, ¿no? Así que para eso vámonos con mi compañera Gaby porque ella nos va a contar dónde y qué hay que ver este fin de teatro.